Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Cada martes saben que abrimos en verano un escenario que hable de nosotros, sobre nuestra manera de relacionarnos en sociedad, nuestra forma de ser. Esta sección que llamamos Un País desde un Lugar y que contamos, pues por ejemplo, la semana pasada nos propusimos contar España desde los campanarios. E incluso pudimos hacer desde Zamora, desde la Plaza Mayor de Zamora, el experimento de saber si podíamos entender qué nos decían el idioma de las campanas con cada tañido. Hoy la cosa va a ser distinta. Hoy el ascensor. ¿Qué explica un ascensor de un país? Kiko Llaneras, buenos días. Hola, muy buenos días. Con Kiko compartimos cada martes del verano la traducción de los datos, qué significan los datos sobre lo que haya. Ahora te preguntaré por los datos que nos pueden explicar los ascensores, porque este tema nos lo sugirió aquí en Hoy por Hoy hace unos días el arquitecto Carlos Lamela cuando hacía esta reflexión sobre Madrid. El ascensor es lo que cambia totalmente la estructura social de la ciudad. Porque el ascensor, antes del descubrimiento, del invento del ascensor, todas las clases sociales convivían en el mismo edificio. Los edificios se hacían para que los más adinerados estuviesen abajo, para que no tuviesen que subir escaleras, y los menos pudientes arriba, que tenían que subir y bajar 5 pisos en ascensor. Entonces la ciudad estaba estratificada en horizontal. Pero cuando se inventa el ascensor, los ricos deciden unirse y decir, vamos a tener nuestro edificio solo para nosotros, para cuidarlo nosotros, y entonces a las clases populares se les expulsa al extrarradio. Y por eso pasa de ser la ciudad estratificada horizontalmente a la ciudad radial que hoy conocemos. Notarás, Kiko, que hemos puesto para ambientar música de ascensor. Y sobre esta música, oye, ¿cómo nos explica qué datos hay o podemos extraer a partir del concepto ascensor? Pues bueno, vamos a ver un poquito de todo. Vamos a hablar de ese cambio, de cómo la ciudad cambia de la estratificación vertical a la estratificación horizontal. Luego traigo algunos datos sobre el secreto de Benidorm y vamos a acabar hablando del ascensor social y responder una pregunta que es: ¿qué porcentaje de hijos de hogares pobres, o sea, niños que se crían en hogares de renta más baja, qué porcentaje de ellos pensáis que llegan a ser del 10% rico de España? Algunas de las preguntas que nos plantea nuestro especialista en datos a partir del ascensor. En Zaragoza, en Radio Zaragoza, nos acompaña el sociólogo Pablo Redondo. Buenos días, Pablo. Hola, buenos días. ¿Tú dirías que desde el punto de vista sociológico un ascensor pone a prueba, no sé, nuestro carácter? Sí, desde luego. Al final todos sabemos lo incómodo que es encontrarte con otra persona en un ascensor, ¿no? Que no sabes muy bien, no tenemos unas normas sociales muy establecidas de cómo comportarnos en un ascensor y nos pone muy a prueba y muy nerviosos siempre que coincidimos, sobre todo con desconocidos. En el 900-100-800 hoy les preguntamos historias de ascensor. ¿De qué habla con sus vecinos cuando coincide con ellos en el ascensor? ¿Huye? ¿Prefiere las escaleras? ¿Los evita para no coincidir? ¿Cuál ha sido el ascensor más impresionante en el que se ha subido? ¿Qué clase de aventuras ha vivido en él? ¿Se ha quedado atrapado o quizá ha tenido una aventura amorosa? ¿Le tiene pánico? ¿Le gustan? ¿Cuáles son las notas de ascensor más graciosas que ha leído? Que esto ya tiene un género literario aparte. 900-100-800. Pasen, que hay sitio. Benidorm es un pueblecito alicantino que se ha convertido en atractivo lugar de turismo y al que acuden los veraneantes atraídos por el pintoresquismo de su paisaje y de sus rincones típicos, a los que se suman igualmente otras muestras de la moderna arquitectura. Ahora decía Kiko que quiere hablar también de Benidorm como exponente de los edificios más altos y de ese boom. Vamos a ir a Benidorm. Jorge García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿En qué planta estás, Jorge? Estamos en la planta 52 del Gran Hotel. Espera, que no se te ha oído el número. 52. 52. Aunque solo hay 42 de habitaciones, 10 son de servicios técnicos. Este edificio de 186 metros. Lo otro sería una barbaridad, pero sirve para ser el hotel más alto de Europa y el edificio, desde su construcción en 2000 hasta el año 2006, más alto de España. El edificio luego le superó una torre empresarial de Madrid. En esta planta, número 52, se puede ver toda la bahía de Benidorm. Es uno de los edificios más representativos de la skyline de la capital turística de la Comunitat Valenciana, pero también, claro, la provincia de Alicante es muy montañosa. Podemos ver el parque de Terra Mítica sobre las
Sierra Cortina, el Puig Campana, una visión que está al alcance de todo aquel que quiera pagar 6 euros en el hotel o 3 euros si se aloja. 6 euros para subir en el ascensor. Se corta un poco la comunicación, estáis tan altos que falla un poco la cobertura. Está en el Hotel Bali nuestro compañero Jorge García. Ese viaje, Jorge, de 52 pisos, ¿cómo ha sido en el ascensor? Pues lo hemos hecho en uno de los 22 ascensores que tiene en total este hotel y en concreto en uno de los 2 panorámicos que tienen la particularidad de que para subir hasta arriba, para superar las más de 50 plantas, lo hace del tirón, no se para en ninguna. Luego para bajar nos han explicado que tardará un poco más porque ahí sí que se van subiendo de cada planta hasta la base del hotel. En total ha durado unos 2 minutos, yo diría, pero hemos subido simplemente nosotros, yo y mi compañía. Pues preséntame ya la compañía, porque estoy sufriendo porque se vaya a cortar la comunicación, así que cuéntame con quién estás. Mi compañía es, yo creo, para subir en una de uno de los bomberos más conocidos y respetados de Benidorm. Él se llama Domingo Seguí, aunque todo el mundo lo conoce aquí en la ciudad como Chomi. Hola, muy buenos días. Chomi, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Y yo también vengo muy bien acompañado con mi compañero sargento, don Jaime Llorca, que él mejor que nadie sabe de todos estos temas. Pero vamos a ver, cuéntame una cosa, porque me decía ahora Jorge que el ascensor va disparado, va directo desde la planta baja al piso 52. ¿Tú subes por las escaleras? Bueno, yo tengo iba a decir mala, pero yo creo que sana costumbre de subir por las escaleras y bajar por el ascensor. 52 plantas por las escaleras, Chomi. Bueno, esta vez he ido acompañando a tu compañero y a Jaime por el ascensor. Voy a hacer una cosa, vamos a intentar, quizá lo más recomendable es que bajéis unas cuantas plantas, porque es que si no, la comunicación va a ser muy complicada. A las 10 y 13 minutos de la mañana, las 9 y 13 en Canarias, vamos a daros una pausa para que les dé tiempo de bajar un poco y buscar mejor comunicación, para que Chomi me cuente cómo es eso, el trabajo de bombero cuando tienen que subir, además cargados, pertrechados con todo el material para llegar a grandes alturas. Hoy hablamos del ascensor y les preguntamos en el 900-100-800 por historias de ascensores. Lo comentamos enseguida con nuestro invitado, con el sociólogo Pablo Redondo y con Kiko Llaneras, que nos va a desgranar los datos a partir de un ascensor. Shirley MacLaine y Jack Lemmon, que nos demostraron en el apartamento que el amor también puede nacer en un ascensor, aunque todo empiece por la conversación más común y trivial del mundo, de lo que vamos a hablar enseguida con nuestro sociólogo de esta mañana, Pablo Redondo, con Kiko Llaneras. Quiero ir antes a Benidorm para cerrar esa comunicación que teníamos con nuestro compañero Jorge García, que se ha subido en el ascensor a las 52 plantas del Hotel Bali, el hotel más alto de Europa, y que está acompañado de Chomi, que es bombero allí en Benidorm. Hola, Chomi, estás por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Qué paradoja que hagamos un tramo de ascensor y subimos a lo más alto y es imposible la comunicación. Pero oye, chico, cosas del directo, cosas que pasan, que además por tu oficio, ¿a cuánta gente puedas haber rescatado que se haya quedado atrapada en ascensores, Chomi? Pues la verdad es que no sabría decirte, pero una barbaridad. La verdad que tenemos, y más ahora en verano, pues te podría decir que cada día igual vamos un par de veces a sacar personas de ascensor. ¿Somos pacientes cuando nos pasa? Sí. La verdad que la gente se lo toma con calma. Siempre hay gente que también, en función del tiempo que esté metida en el ascensor, hasta que nos llaman, hasta que vamos. En verano el calor, eso hace que la gente también esté un poco más alterada. Pero lo normal es que mantenga la calma. Oye, tú participas en la carrera. Cuéntame eso de que hay una carrera para subir andando todas esas plantas del Hotel Bali. Bueno, es una carrera que no sé exactamente, hace muchísimos años que se organiza aquí en el Gran Hotel Bali. Ajá. Es una carrera que nació al principio con pantalón corto, como decimos, una prueba deportiva. Y luego se puso la prueba con el equipo de intervención de bomberos, es decir, que hay 2 categorías. Una es con el equipo de intervención de bomberos, que aproximadamente con la botella, casco, chaquetón, pues unos 20-23 kilos. Y luego está el mismo día, luego está la subida con pantalón corto, con zapatillas, pantalón corto, camiseta. ¿Y cómo llegas arriba? ¿En qué estado? Pues con el equipo de bombero lo mejor que puedo. Reventado.
Pero bueno, se agradece. Y luego yo suelo participar en las dos. O sea, participo en el equipo de intervención. Con y sin equipo. Y con y sin equipo. Y luego, pues una hora después, horita y media después, participo sin equipo. Y es curioso, la de sin equipo como que me cuesta más. Pero bueno, también es porque antes he hecho con el equipo de intervención y lo has dado prácticamente todo. Pues Chomi, muchas gracias. Gracias Jorge también. Y espero que las vistas por lo menos hayan valido la pena. Un abrazo. Eso seguro, un abrazo. Un abrazo, luego. muchas gracias. No era tan raro que perdiera el control. Este modo de vida te causa un apego feroz. Antes de ir con los datos, Pablo, ¿hay una explicación sociológica a por qué, en cuanto entramos a un ascensor, nuestro impulso es ponernos a hablar del tiempo? Sí, bueno, hay un sociólogo que se llama Erving Goffman que estudió este fenómeno a los años 50, 60 aproximadamente, que nos hablaba de cómo cuando estamos en un espacio como es un ascensor, que es un espacio donde no controlamos lo que sucede y donde las interacciones son casuales, ¿no? Te encuentras con alguien por casualidad, en muchas ocasiones a una persona que no conoces o que no tienes información suficiente sobre ella y además no tenemos tiempo para mantener una conversación, se genera una situación bastante incómoda, ¿no? En la que no sabes muy bien cómo actuar. Entonces aquí lo fácil es recurrir a una conversación trivial, pues como puede ser hablar sobre el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora estos días, pues todo el mundo, cuando nos vemos, qué calor que hace hoy, desde ¿no? luego. Y entonces esto sirve, según Goffman, como pegamento social, es decir, lo que hace es que suaviza la convivencia en un espacio compartido y en una situación inesperada, ¿no? Y al final todo esto es una forma también que tenemos de manejar las impresiones, de presentarnos al público, a quien nos está observando y pues hacer parecer que somos una persona cordial, ¿no? Y que estamos intentando suavizar la situación. Esto es lo que les preguntamos a ustedes hoy, su relación con el ascensor, sus experiencias en los ascensores en el 900 100 800. Hola Raúl desde Madrid, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Raúl, ¿cuál es tu experiencia en un ascensor? Bueno, pues os cuento porque mi experiencia creo que al menos curiosa sí que es. Entonces, bueno, pues la primera hija que tuve, digamos que unos días antes pues nos programaron una cesárea porque venía de nalgas. Entonces, bueno, ya tiene 12 años. Antes, ahora creo que ha cambiado, pero antes los papás pues no podíamos entrar porque era una operación de... Sí. Vamos, es quirófano, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora creo que ya pueden entrar, pero bueno, antiguamente pues nos citaron a las 9, la mamá se fue embarazada para quirófano y al papá le suben a una habitación a que espere. Entonces, pues bueno, yo fui a la habitación, me habían recomendado a un amigo ir con camisa, porque luego te entregan a la niña, te la tienes que abrir y hasta que llega la mamá y se recupera, pues tienes que estar ahí esperando. Entonces me pasaron a la habitación en la planta 3, en un hospital en Madrid, y allí estuve esperando, pero de repente me llega una enfermera y me dice que tengo que cambiar la habitación, que no me acuerdo el motivo, pero que tenía que cambiar de habitación. Entonces en ese momento yo también oigo ya un bebé por ahí llorar, podía ser la mía o podía no ser, pero en ese momento pues paso de la planta 3, me pasan a la planta 2 y cuando abro la puerta del ascensor pues me encuentro allí a la niña en una cuna de estas con ruedas que transportan a los neonatos y allí me dicen que es mi niña y que me pasan a la habitación, no sé cuántos, y ahí pues la destapé y pude ver la primera... O sea, ¿conociste a tu hija en un ascensor? Sí, conocí a mi hija en un ascensor. A mi hija bebé, recién nacida. Claro. No... Exactamente, esa es mi historia. Bueno, pues no está nada mal. Desde luego es un ascensor como para olvidarlo. Raúl, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Santi desde Madrid, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu relación con los ascensores? A ver, Santi. Vamos a ver, la historia de un ascensor es la historia de la instalación de un ascensor. Porque nosotros hace como 3 años así decidimos en la comunidad de vecinos, unos 8 vecinos, una casa, una comunidad pequeña, instalar un ascensor. Ajá. Y no os imaginé la odisea de la instalación. ¿Por qué? Desde la primero, pues mira, primero ponernos todos de acuerdo. Y luego cuando ya decides poner de acuerdo presupuestos, aprobar actas, etcétera, etcétera, pues llega hace año y medio, empieza la instalación. Hacen el agujero para poner la torre, un foso, y no encontramos petróleo, encontramos todos los suministros. Gas, luz, agua. Entonces tuvimos que ya
parar la obra de la instalación como tal y empezar la obra de retranqueo. Imagínate buscar proveedores, instaladores, permisos, licencias, tremendo. No serás tú el presidente de la comunidad por casualidad, ¿no? Soy presidente y no tenemos administrador. Bueno. Pero bueno, se ha ido pasando los obstáculos, sorteándolos, y hace 15 días inauguramos el ascensor. Qué bien, ¿y qué tal la experiencia? ¿Qué tal, Santi? Muy bien, magnífico. Calidad. Lo que dijo hace unos días, el arquitecto hablando de la ciudad, eso es, o sea, se ha reflejado en nuestra comunidad, pero de una manera. Nos ha igualado. A disfrutarlo, Santi, a subir y bajar. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Kiko, ¿qué primer dato quieres destacar a partir de un ascensor? Pues quería hablar primero de algunos datos de estos de la segregación que estamos hablando, ¿no? De cómo la ciudad cambia la segregación de ricos y pobres, vivir en altura a vivir en superficie, ¿no? Porque a mí me sorprendió un poco el piso tradicionalmente más caro era el primero, o sea, no el bajo, sino el primero, que a veces se llama principal. Esto que decía el arquitecto, ¿no? Que se llamaba principal precisamente por eso. Sí. Esto es. Y luego el ático y el bajo han sido tradicionalmente más peores y más baratos, ¿no? Entonces encontré datos, por ejemplo, del año 1900 en Manhattan. Entonces, en el año 1900 en Manhattan todavía alquilar una habitación en ese primero, en ese principal, costaba $4 la habitación. Y el precio del bajo era la mitad. O sea que, digamos, la estratificación era bestia. O sea, ya entre el bajo al primero costaba el doble la casa, y luego conforme iba subiendo pisos se volvía a abaratar, ¿no? El tercero era un poquito más barato, el segundo era un poquito más caro que el primero, el tercero tal, y para llegar al quinto las casas costaban un 30% menos que en ese principal. Entonces, esto los he encontrado para confirmar esto. Y luego lo que he hecho es mirar también qué pasa ahora, ¿no? Ajá. Y ahora, efectivamente, se ha dado la vuelta con la relación, ¿no? O sea, los pisos altos siguen siendo, o sea, vuelven a ser ahora más caros, y hay casos extremos, ¿no? O sea, miraba también Manhattan, si salir de Manhattan, la diferencia entre vivir en un piso 20, que dirías que ya es bastante alto, pero Manhattan eso no es alto, ese es el piso bajo, entre vivir en un 20 y un piso 90, el precio puede ser hasta el doble. Vale, o sea, claro, esto es aquí la carrera por tener vistas, claro, como que nunca se acaba, ¿no? O sea, los pobres los del piso bajo de Manhattan viven en el 20 y no en la luz del sol, ¿no? Me hace gracia. Y luego en España, más o menos se estima que un ático cuesta un 20% más. Fíjate que pensaba que me ibas a decir más. Solo entre comillas, un 20% más. Sí, a igualdad de todo lo demás, digamos. O sea, es verdad que como esto ya se sabe, también en muchas obras de obra nueva, el de arriba tiene más terraza, el de arriba tiene más metros. O sea, al final tú los puedes encontrar en un portal más de un 20% más caros. Pero si buscas un piso de las mismas calidades, en el mismo barrio, con la misma terraza, o sea, controlando por todo lo demás, al final el premium ese que te das solo estar arriba es este 20%. Y la explicación es tecnológica totalmente, porque hemos hablado del ascensor, ¿no? El ascensor te permite pues que subir a un quinto piso no sea un problema, pues porque no hay que cargar la compra, todo lo demás. Pero la otra tecnología que es relevante, que yo creo que también ha incidido en todo esto en los últimos tiempos, es la cuestión del frío y el calor. O sea, el otro problema tradicional de los áticos es que tenías más frío en invierno porque no tenías a tus vecinos aislándote por encima, y hace más calor porque te pega el sol y tienes toda la radiación. Y el problema de los bajos, más o menos los mismos que podemos entender ahora, pero tradicionalmente era un problema bastante severo, mucho más ruido en la calle, y también hablan del polvo. El polvo que levantaban, carreteras siendo caminos sin asfaltar, calles al trote, entonces era también peor en ese sentido. Esto que está contando ahora Kiko, Pablo, a mí me recuerda que hay asignatura que teníamos en la carrera de estructura social, y es como a través de un edificio, de cómo van evolucionando los precios según sea el principal, según sea el ático, explica también la estratificación social. Sí, eso es. Al final la vivienda es lo más caro que adquiere una familia, ¿no? Entonces al final la vivienda es un reflejo total de cuál es nuestra clase social, al final según nuestro poder adquisitivo,
y también, bueno, pues también nuestra forma de vida, ¿no? Pues tendemos a vivir en un tipo de vivienda u otra, nos podemos permitir unos lujos o no, entonces al final pues es el mayor reflejo que tenemos de nuestra posición en la sociedad. Y luego también el ascensor sirve como mecanismo para saber lo que nos relacionamos con los demás, ¿no? Es decir, aquello de si vivimos, con quién vivimos, a qué piso vamos, a un piso en el que vivimos solos, un piso en el que tenemos que compartir, eso también explica la sociedad en la que estamos. Claro, al final, bueno, pues en las viviendas pues es nuestro espacio más íntimo, nuestro espacio personal, nuestro espacio al final donde somos realmente nosotros mismos, ¿no? Donde no estamos expuestos al resto de la sociedad, y al final es donde se desarrolla toda la vida familiar, ¿no? Entonces, claro, al final también el piso en el que vivimos también es un reflejo del tipo de familia que tenemos, ¿no? Si vivimos solos, si vivimos compartiendo piso con amigos, con compañeros de vivienda, o si tenemos una familia más extensa, más reducida. Entonces, al final, una vivienda dice mucho sobre quiénes somos nosotros. Si nos comparamos, Kiko, con otros países, ¿se sabe, hay datos para poder saber si España tiene muchos o pocos ascensores? Pues he encontrado un estudio sobre esto y ha levantado mi escepticismo inicialmente porque este estudio dice que España, de los países analizados, es el país de una lista de 15, 20 países europeos y de todo el mundo en realidad, es el país con más ascensores per cápita. O sea, por habitantes, España sale como un país con muchos ascensores. Somos el que más ascensores tiene. Esto a mí me pone en guardia directamente, porque siempre que España es lo que más de algo, hay que poner un poco en duda, ¿no? Porque nos encanta que ser los que más o los que menos. Entonces, siempre que encontréis un ranking con España... Dice algo muy bueno o muy malo ser el que más ascensores tiene per cápita. No sabría traducir el dato. Bueno, probablemente ni una cosa ni otra. Es decir, si los países que no tienen ascensores probablemente no querrías vivir en ellos, sí, porque probablemente nos pueden pagar. Y luego los que más tienen al final, la explicación, cuando tiras un poco de hilo, por qué España sale en estos rankings como un país de muchos ascensores, la explicación la dejamos entrever la semana pasada. Tiene que ver con que vivimos mucho en pisos. Claro. O sea, al final vivimos mucho en España, es el país de Europa, esto sí que tenemos datos muy finos, que donde más gente, de Eurostat, donde más gente vive en pisos y no en casas, es decir, pues eso, en altura, el 66% de los españoles viven en un piso. Que es más que la media europea y más que la mayoría de países. Entonces, claro, eso entiendo que explica que tengamos más ascensores. La pregunta que me queda un poco en el aire, y os la traslado, es, bueno, ¿y sitios como Hong Kong, o sea, sitios de estos de mucho piso también y mucha altura, ¿no tienen más ascensores que nosotros, un país como Hong Kong? Pienso que quizás los ascensores, al final, si tienes un piso, Hong Kong se distingue por los rascacielos, ¿no? Entonces, pienso que tendrás ascensores muy grandes, ¿sabes? Para subir a un piso 40 o un piso 50, entonces igual el número de... Aquí tenemos mucho ascensor, pero mucha casa de... Son muy pequeñitos, 6, 8, sí. Eso es. Sí. Es una cosa pues como el que acabamos de escuchar, ¿no? Que además se ha puesto en una finca que no estaba preparada y entonces metes uno pequeñito. Entonces, al final, pues quizás no tenemos los ascensores más grandes, pero tocamos a mucho ascensor por persona. En el 900-100-800 ha llamado Ana desde Coruña. Ana, buen día. Hola, buenos días, buen día. ¿Cuál es su historia con los ascensores? Bueno, pues mi historia empezó como a los 12 años, que el día de Nochebuena me quedé con mis padres, mi madre embarazada y mi hermano, en un ascensor encerrados y nos tuvieron que sacar a mano por los antiguos ascensores de estos de cable, ¿no? Sí. Después me quedé encerrada en el ascensor de la Torre Eiffel, al segundo nivel. Después, años más tarde, me caí al foso del ascensor de mi casa. Pero Ana, ¿qué me está contando? Nos llevamos fatal, los ascensores y yo. Fatal. Yo a Hong Kong, por ejemplo, no podría ir, porque del asfalto no podría ir más allá. Solo mirar para arriba, porque más de 10 o 15 veces me ha pasado algo en algún... Pero ¿cómo 10 o 15 veces, Ana? Que a ver si el problema no va a ser de los ascensores, no sé cómo decírselo. Pues fíjate, yo, las escaleras y yo, sanísimo. Yo, todo por escaleras. A ver, pero espere. Cuando tuvo con 12 años la primera incidencia. La primera. Luego, ¿la Torre Eiffel con qué edad? La Torre Eiffel fue con 30 años. Bueno, tengo 66 y me siguen pasando cosas. Pero lo meritorio de esta historia, Ana, es que usted se siga subiendo a los ascensores con el historial que tiene. Bueno, a ver, cuando es un piso más alto, de un sexto o algo así, y procuro que sea acompañado por el portero, por alguien, porque si no, no subo. Bajo por las escaleras siempre. A veces tengo que ir a un piso 14
y bajo andando por las escaleras siempre, lo tengo dominado. O sea, bajar Pero no hay subir problema, mucho. pero claro, subirse es a partir de 6 ya ascensor y que sea lo que Dios quiera. Exacto, yo y acompañada. Porque Pero es sola, que, y acompañada, la gente que la conoce y que sabe de sus historias, ¿se quiere subir con usted en un ascensor? Porque Ana, yo, No. con todo el cariño, yo con usted no me monto ni, vamos. no, me evitan. Claro. Cuando no lo cuento, lo que hago a veces es que cuando llego lo cuento. Porque si no, tengo que ir sola. Así que los ascensores y yo no nos llevamos nada bien. Yo no iría a Hong Kong, a Nueva York, esos sitios desde la carretera bien, pero subir, nada. Bueno. De hecho, vivo en un primero, ¿eh? ¿La última vez que se subió a un ascensor le pasó algo o no? La última vez que me subí a un ascensor es un ascensor que tiene... Los ascensores suben y bajan rectos, ¿no? Sí. Pues en este es de un familiar y sube hacia los lados, sube agitándose hacia los lados como una coctelera. Entonces, yo hablo con los servicios de reparación, Sí. de mantenimiento, ya me conocen, me explican lo de los ¿No la van a frenos conocer? automáticos. Es la famosa Ana de Coruña, claro que la conocen. Sí, cuando pasan las revisiones pasaban a mi casa a avisar, ya hemos hecho la revisión, ¿eh? ¿Y qué le voy a hacer? Es así, no sé qué Bueno, me pues pasa, nada. pero no nos llevamos... Pues Ana, mucho ánimo para la próxima vez que tenga que subirse a un ascensor, para usted y especialmente para las personas que la acompañen. Un beso fuerte. Muchas gracias, un beso. Hasta luego, las 10:37, las 9:37 en Canarias. A la vuelta seguimos preguntándoles y seguimos hablando de historias de ascensores en nuestro país. En la cadena SER. Un momento, calma, vamos a ver, el ascensor se habrá atascado. ¿Por qué nos Calma, paramos? Harry. No me digas que me calme. Mi claustrofobia es universalmente famosa. De acuerdo, todo acabará por arreglarse, ya lo ha pedido. Esto no me gusta nada. No, para ti es fácil decirlo, pero yo no puedo respirar. Tengo fobia. No pasa nada, la verdad es que este ascensor está lleno de aire. Larry, cálmate, procura no asustarte, ¿de acuerdo? No te asustes, No me ¿de asusto, acuerdo? no me te asusto. preocupes. Solamente voy a rezar el rosario. Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Rescue me, or take me in your arms. Rescue me. I want your tender charm, 'cause I'm lonely and I'm blue. I need you and your love too. Come on and rescue me. Come on, baby, and rescue me. 19 minutos para que den las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, hablando esta mañana de ascensores y de personas que también antes nos contaba Chomi desde Benidorm. La circunstancia de los bomberos, que claro, tienen que rescatar, y más, decía, ahora en verano, pues imagínate la de gente que vive en edificios muy altos, y claro, los ascensores pues muchas veces se estropean y tenemos que ir sacando a la gente de allí. Compartiendo esta mañana con el sociólogo Pablo Redondo desde Zaragoza y con nuestro especialista en datos, Kiko Llaneras, que nos decías, Kiko, al empezar, que a partir del ascensor se podía hacer también una fotografía de la desigualdad, incluso de las herencias y de cómo ha ido evolucionando nuestro país en eso. Sí, creo que podíamos aprovechar que hablamos del ascensor para hablar del otro ascensor, del El ascensor social, social. sí. Además tenemos datos muy recientes de un trabajo de Javier Soria y Octavio Medina para el Laboratorio de Oportunidades, que lo que hicieron fue cruzaron los datos de renta, de la declaración de la renta, de millones de padres e hijos de hogares españoles de hijos nacidos en los años 80-90. ¿no? En la década de los 80 cogieron a, millones de niños de nacidos en esos años y analizaron la renta que tenían los hogares de sus padres, su padre, su madre, las personas que constituyeran su hogar en esos años, y pues 25 años después fueron a mirar qué rentas tienen hoy esos hijos, ¿no? Entonces tenemos como una foto muy buena de, bueno, cómo les ha ido. Además es una información geográfica, ¿no? Cómo les ha ido a los hijos de diferentes rentas, en función de la renta de sus padres, cómo les ha ido a ellos, ¿no? Y comprobaron, pues, que la desigualdad se hereda, o sea, pero además de esto, que más o menos la intuición todos la podemos tener, la tenemos, pero además lo midieron, ¿no? Entonces tienen datos muy precisos del tipo, los hijos, niños que nacieron en hogares del 20% más pobre de España en los años 80, luego han crecido para ir a lo que llamamos el centil 40, ¿no? O sea, el centil 50 sería es tener una renta tú en la media total. Pues no han llegado a la media, ¿no? Digamos, la gente de los hijos del 20% pobre se han quedado en torno al escalón 40, si queremos seguir con la metáfora, pues ellos nacieron en torno al 20
sus padres, y ellos han subido el ascensor hasta el ascensor 40. Pero si no hubiera ningún tipo de herencia, si no hubiera ningún tipo de desigualdad, deberíamos esperar que estuvieran en el escalón 50. Pero no, porque la herencia de tus padres importa, ¿no? En cambio, si vamos a ver a los hijos del 20% rico, es decir, niños que en los años 80 nacieron en un hogar de renta pues del 20% más rico de España, pues estos niños están, o de adultos hoy, están en torno al escalón 63, ¿vale? O sea, les ha ido mejor, ¿no? Entonces, pues los datos son muy ricos, además nos permiten luego hacer la comparativa, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿cómo nos deja esto en relación a otros países? ¿No? Porque es poco o mucho esta desigualdad, porque los dos extremos están claros, ¿no? O sea, podrías que todo el mundo, independientemente de la renta de sus padres, todo el mundo, todos los grupos fuesen en torno a la media. Si hubiese una absoluta herencia, digamos, la renta de tus padres te determinara absolutamente tu posición social, si tú naciste en un hogar del escalón 20, crecerías en un escalón del escalón 20 también. Entonces lo que vemos es que no estamos ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, comparando con otros países, la cifra yo creo más intuitiva es de los niños que nacen en el 20% pobre de España, que nacieron en el 20% pobre de España, solo un 10% han subido el ascensor completo. O sea, solo 1 de cada 10 niños de renta baja ha crecido para ser un adulto de renta alta. Entonces, esa cifra la podemos comparar entre países. Entonces, ese 10% pues es mucho mejor que países como Brasil, donde esto apenas es el 2,5%. O sea, prácticamente ningún niño pobre recorre la escalera completa. No existe el ascensor social. Desde luego no para ir de un extremo a otro. O sea, probablemente hay escalones que puedes coger, pero al final lo que encontramos en estos datos siempre es que lo que es muy difícil penetrar es al top muy de arriba. O sea, tú puedes entrar al 20-25%, pero el 5% te queda muy lejos. ¿Y qué país tiene las mejores condiciones de ese ascensor social? ¿En qué país sería más fácil hacerlo? Pues nosotros estamos cerca de Francia. Francia, por ejemplo, los datos que les salen son similares. 10% hacen el camino completo. Y luego los mejores no están mucho mejor. O sea, es Alemania, 11%. Es un pelín más fácil que en España, pero no mucho. Pero muy Suecia, poco, 11%. Canadá, 12%. Pero la realidad es que parece haber... o sea, estamos un poco en ese entorno de países occidentales. En la parte alta, digamos, que no significa que funcione. Es decir, la conclusión vendría a ser que el ascensor social se atasca mucho en los países pues que tienen menos desarrollo, pero que en los países donde hay un estado del bienestar, un estado social más desarrollado, también está bastante atascado, por lo menos en esa parte, el ascensor social. Pablo, ¿qué explicación le das tú a estas diferencias, sobre todo de diversos países, pero también entre diversas zonas de España? Sí, aquí intervienen muchísimos factores, ¿no? A la hora de hablar sobre las desigualdades sociales y también la capacidad que tiene nuestro estado de bienestar para reducir esa desigualdad, ¿no? Aquí sobre todo pues factores clave que van a explicar ese ascenso social, pues uno es la educación, ¿no? Aunque tenemos una educación universal en nuestro país y entonces bueno, todos tenemos derecho y acceso a esa educación, sí que hay muchos estudios que avalan que hay diferencias en el éxito educativo entre clases sociales. Al final eso se explica de una forma muy fácil. Si un niño o una niña tiene problemas, o sea, tiene dificultades educativas, le cuesta, por ejemplo, el inglés, las matemáticas, en una familia de clase media, clase alta, se puede permitir el poder ir a clases particulares. Mientras que en una familia donde tiene un poder adquisitivo inferior, pues no podrá ir a esas clases particulares. Eso va a tener un impacto directo en su nivel educativo. Luego también, pues, familias donde los padres tienen mayores medidas de conciliación. Les va a permitir pasar más tiempo con sus hijos, estar más pendientes de su educación. En cambio, una familia donde los padres tienen un trabajo que les tiene unos horarios que es más complicado conciliar, va a haber menos supervisión. Al final, todo eso tiene un impacto sobre el nivel educativo. Pero luego incluso también, si nos centramos en la parte más alta de la clase social, hay un fenómeno que se llama el cierre social, que es que las clases altas desarrollan mecanismos para impedir el acceso a otras personas a su nivel de vida, ¿no? Entonces aquí hablamos, por ejemplo, del estudiar tal máster que vale un dineral para poder acceder a puestos de trabajo en esas empresas que te van a posicionar en la cúspide, ¿no? O tener tal título, tal. Entonces hay ciertos elementos que
que solo puedes acceder si Es como heredas que ese privilegio. Por sí. mucho que subas, por mucho que vayas ascendiendo, nunca llegarás a este nivel, ¿no? Claro, aquí hay un sociólogo aquí en Zaragoza que es Pau Mariclose, que a mí siempre me hace mucha gracia, que siempre utiliza la metáfora cuando habla del ascensor social. Dice, claro, que tú puedes ir ascendiendo plantas en el ascensor, pero claro, hay plantas, conforme vamos ascendiendo, al final las clases sociales o la distribución de renta, principalmente, se lo podemos ver como una pirámide, ¿no? Entonces, claro, la pirámide cuanto más arriba, más reducida es. Entonces, si vamos ascendiendo en un ascensor, imaginemos que es un piso, las habitaciones son cada vez más reducidas. Entonces llega un momento que cuando tú vas subiendo en el ascensor, se abre la puerta, pero la planta está llena. Entonces no vas a poder acceder, ¿no? Claro. Entonces eso hace referencia a ese cierre social, que hay puertas que se cierran. No solo es importante la metáfora del cierre, también del ascensor social. Bueno, ascensor importante como metáfora y no como metáfora, como realidad. Por ejemplo, una realidad sobre la que nos pone sobre la pista Silvia desde Alfafar. Silvia, buen día, buenos días. Hola, buen día, Sastre. Ha pasado ya mucho tiempo, van a ser creo 10 meses, 11 meses de la Dana. Van a ser 10 meses. 10 meses. Exactamente. ¿Ustedes siguen sin ascensor? Sí, seguimos sin ascensor, sí. Porque, bueno, pues que si el foso, que si no hay ascensores suficientes en toda España, que si no hay tal, que si no hay cual. El caso es que van a ser 10 meses que estamos sin ascensor, subiendo todos los días, 5, 6, 8 plantas, dependiendo de la altura que tenemos, porque no son muy altos, el máximo son 8, y subiendo con la comida, subiendo con la bombona de butano, con los problemas que tienes cuando alguien tiene que subir a tu casa y te dice, es sin ascensor, pues baja usted porque yo no subo, etcétera, etcétera. Cómo coarta la vida a la que estás acostumbrada, porque vas a salir a tal sitio y dices, vaya pereza, que luego tengo que volver a subir. Y así llevamos casi 10 meses. ¿En qué piso vive usted, Silvia? En un quinto. En un quinto piso. ¿Cuántos vecinos de otros edificios allí en Alfafar o en otros pueblos por lo que usted conoce están así? El 80% de los que tienen ascensor, los que viven en planta baja, ¿no? Porque Alfafar tiene viviendas de planta baja, pero de los que vivimos en alturas, el 80%, sí. ¿El resto de la vida más o menos habitual lo han podido recuperar? ¿Tienen todos los demás servicios? Bueno, han ido... El resto de la vida, pues no, tampoco, porque el garaje, por ejemplo, pues todavía no lo tenemos terminado, entonces no podemos meter los coches en los garajes porque no estaban terminados. Unos es que tenía mucha humedad, el otro pues es que no hay bastante mano de obra, mil excusas. El caso es que tenemos sin trasteros, porque los garajes tenían, por lo menos el nuestro, tenía trasteros, todos los trasteros más todo lo que teníamos dentro del trastero se fue con el agua, los coches, las motos, las bicicletas de los niños, todo se lo llevó el agua, la ropa de invierno, bueno, ¿para qué contar? Pues la estufa de butano, el frigorías de verano. Todo, es que es todo, Silvia, se lo llevó, claro, porque lo tienes metido, porque las casas no son muy grandes, lo tienes metido en el trastero para sacarlo cuando cambias de temporada y te encuentras con que no lo tienes. No, mira, que no, claro, esto ya no lo tenemos, lo teníamos en el trastero, pero ya no lo tenemos. Y así, montones de cosas. La realidad, ¿no te acuerdas? La realidad de la Dana, Silvia, sí, tanto tiempo después, pero me interesaba mucho poderle escuchar esta mañana y que nos contara, pues eso, la importancia que tiene un ascensor, en su caso, en un edificio de 5 plantas. Silvia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Esta mañana historias de ascensores en un país desde un lugar, aquí en Hoy por Hoy. Me voy a quedar en Valencia porque desde allí ha llamado Amparo. Amparo, buen día. Hola, buen día. Cuénteme cuál es su historia de un ascensor. Pues nada, yo ahora estoy jubilada, pero he trabajado toda mi vida en el Hospital General y 35 años en paritorio. Y una mañana pues bajamos a la máquina por unas Coca-Colas, mi compañera y la supervisora
en ese momento que había. Y cuando ya nos íbamos a subir al paritorio, en el ascensor grande, en el que es para las camillas, entraba una camilla con los familiares y los sanitarios. Y eso que nos quedamos así dudando. Pero las tres dijimos, no, bajen a la familia para entrar nosotras. Sí. Y menos mal, porque fue elevarse el ascensor, pues qué te diría yo, 1,5 metros o así, muy poco. Y se paró. Adiós. No podíamos abrir las puertas y la señora estaba de parto. Los sanitarios súper nerviosas, nosotras también, porque claro, una situación... No, le decíamos a la señora, aguanta un poquito, no empujes, aguanta un poquito. Pero claro, cuando te viene el momento del parto, no te puedes decir, no empujes. El bebé nació. ¿Nació en el ascensor? En el ascensor, sí. Nosotros nerviosos, pero bien manteniendo la calma. Y ya, como el sanitario había llamado por el móvil que tenía a paritorio arriba, los compañeros y a las compañeras ya habían bajado al hall, lo habían desalojado, como pudieron abrieron las puertas, las compañeras matronas nos dieron una caja de partos, la supervisora que iba con nosotros era matrona, le cortamos se cortó el cordón umbilical al bebé, y por el hueco que quedaba lo dimos a la gente que estaba en el hall, y ya se subieron corriendo a asistirlo. Pero por suerte, eso le iba a decir, todo ha acabado bien, todo salió bien. Sí. Menos mal que subieron al ascensor, Amparo. Sí, el bebé perfecto, la mamá, la mamá también. Y nada, a los 10 minutos ya subimos para arriba, la familia encantada, bueno, muy bien, gracias a Dios todo muy bien. Y al cabo de 1 año o 2, estaba también ese día de guardia, me llama el médico para que fuese a donde se ven a las pacientes. Y me dijo, mira, Amparo, esta señora quiere saludarte, una chica rubia, muy maja. Y digo, dime. Dice, ¿no te acuerdas de mí? Digo, ay, cariño, la verdad es que ¿Cómo no. para olvidarla? No, pero yo de ella sí la había olvidado, claro. Sí. Y ella me dice, yo soy la chica del ascensor. Digo, tú eres la chica del ascensor. Y ya estaba con tripa, ya estaba otra vez embarazada. Sí. Y digo, ¿embarazada otra vez? Dice, sí. Y le dije, por favor, a la primera contracción vente corriendo al hospital y no nos asustes otra vez. Y nada, una historia que siempre la recordamos con mucho cariño porque todo salió muy bien. Es bonita para recordarla, sobre todo, Amparo, por eso, porque tuvo un final feliz. Le agradezco mucho su llamada. Un beso fuerte, gracias. Buen día. Buen día, Amparo, desde Valencia, una historia del Hospital General de la ciudad, de la capital de Valencia. Pues Pablo Redondo, sociólogo que nos ha ayudado esta mañana a entender cuántas cosas de nuestra sociedad se pueden explicar a partir de los ascensores y cuántas teorías sociológicas desarrolladas también. Te agradezco mucho que te hayas acercado a Radio Zaragoza esta mañana. Un abrazo fuerte. Gracias, ha sido un placer. Hasta luego. Bueno, pues Kiko, hemos tenido lo de siempre, que es lo mejor, yo creo, de esta sección. Un poco de combinación entre los datos y las historias. Es verdad que hoy había mucho dato con el ascensor, ¿eh? Sí, da mucho juego ver estas, como la tecnología esa que no vemos ningún día hasta el día que no funciona, ¿no? Efectivamente. Está bien que hablemos de ella cuando todo va bien. Y era, por ejemplo, importante eso que nos ha recordado la oyente de Alfafar, Silvia, para situar la realidad que siguen viviendo miles de vecinas y vecinos en la comarca de Horta Sud, especialmente la más afectada por la Dana, la riada del pasado 29 de octubre. Kiko Llaneras, hasta la semana que viene. La semana que viene más. Un abrazo. Mira, ves, Nuria, si yo, por ejemplo, leyera tal cual todo lo que pone Pascual en el guión, ahora diría que son las 10 y algo, 9 y algo en Canarias. Es que ya empieza... ¿Cómo voy a decir todas las frases que él me pone en el guión? Si es que luego viene a pillar. Nuria Rodríguez, profesora de la Complutense, historiadora de lo cotidiano. Buenos días. Buenos días, Astre. Aquí está temiendo si yo voy a decir algo que Pascual me propone que voy a decir. No lo voy a decir, porque es una frase... Gracias. Ya sé que a ti te incomoda, entonces no lo voy a decir. Porque hoy... La semana pasada nos contaste cómo surgieron, cómo eran las primeras guías de viaje y hoy has venido a hablarnos de algo
que todo turista debería llevar en la maleta en días tan calurosos como este. Hoy hablamos de los trajes de baño. De los trajes de baño. Deberíamos, bueno, la gente ahora mismo está seguramente en la playa o en la piscina y está en bañador o bikini. Eso es. Pero antes estuvieron los trajes de baño, que cuesta creer hoy día, repasando pues la historia, que la gente se pudiera meter así, casi vestida de pies a cabeza ahí dentro, en el ¿no? mar. Claro. Cómo primero te metías dentro de la prenda y luego cómo con la prenda ibas a meterte dentro del mar. ¿Cuándo y dónde aparece por primera vez el traje de baño? Pues a mediados del siglo XIX se pone de moda entre la realeza, la aristocracia y la alta burguesía pasar el verano al borde del mar, ir a tomar baños de mar y baños también, bueno, el aire y el agua del mar. Y se van primero a los mares fríos, no al Mediterráneo. Se van pues al norte. Al norte. Sí, las playas de referencia entonces pues son Biarritz, en Francia, y en España San Sebastián y Santander, en el Cantábrico. ¿Y por qué esos primeros baños en aguas frías? Los médicos consideraban que las propiedades del mar se recibían mejor, ingresaban mejor al cuerpo que en los mares cálidos, en el Mediterráneo. Era una cuestión terapéutica. Es que el motivo principal era pues mejorar las enfermedades o al menos prevenirlas. Es también una época en la que la medicina no estaba tan desarrollada como ahora, sobre todo los medicamentos. Entonces se echaba mano de lo que se podía, y esto era la balneoterapia, los Pero no era efectos por placer, positivos. por ese placer, porque nosotros podemos ir a la playa de el chapuzón, meterte en el mar, luego que se te pasen todos los males, salir y ya. Todas esas cosas son muy del siglo XX. Sí, la gente se iba en esta época, se iba con la prescripción detallada de su médico de cómo tomar los baños. Ah. O sea, que tú, el primer baño era un baño terapéutico y tenías que seguir la pauta del médico para cómo te tenías que meter en el agua y cómo tenías que salir. Y los médicos escribían guías de baño, guías para el bañista, donde todo estaba muy detallado. Por ejemplo, pues había que esperar 2 días o 3 para aclimatarse al llegar a la costa antes de meterse al agua. A ver. ¿Cuántos minutos duraba el baño? ¿Que yo tengo que ir a Donosti y esperar 2 días antes de meterme en el agua? Aclimatarse, porque si no era muchísima impresión. Y nuestros bañistas, el aspecto, que es lo que hoy nos ocupa, el traje de baño, ¿qué aspecto tenían las primeras y los primeros bañistas? Pues cuesta creer que fueran vestidas así, sobre todo las mujeres, porque el traje de baño femenino era bastante más sencillo. Has traído aquí He traído revistas de moda, revistas de moda de la época, de finales del 19, y si te fijas, las mujeres van vestidas casi de pies a cabeza. Llevan arriba abajo varias piezas, una blusa, un pantalón que llegaba casi al tobillo, sandalias, llevaban un gorro de hule o de seda en el cabello. Llevaban también una manta o albornoz para taparse al salir del baño, y debajo llevaban corsés y corpiños. Es que lo único que llevaban a la vista son los brazos. Sí, un poquito el antebrazo. Manga corta y ya está. Y ya está. ¿Y cómo era posible bañarse así? Y además que las telas con las que se confeccionaban estos trajes de baño pues eran telas, digamos, fuertes. Era la franela, la lana, la sarga. Pero ¿cómo vas a meterte hasta arriba y con franela y con lana dentro del agua? Es que es imposible moverse. Se metían así. Es verdad que la mayor parte de la gente entonces no sabía nadar. Lo importante era recibir los golpes de la ola. Y había gente allí especializada. Bueno, podías alquilar los servicios de un maromo, o bañeros también se llamaban. ¿Se llamaban maromos? Bueno, sí, es que también en las playas se ponían entonces unas maromas, una cuerda muy gruesa, en la que la gente pues se iba adentrando al mar, como aquí, como en esta imagen, agarrándose de la cuerda. De una cuerda, sí. Eso es. O contrataban los servicios de un bañero por £1, por ejemplo, a mediados del 19, y el bañero, que era un hombre, podía ser algún local, un pescador, que en verano pues se sacaba, digamos, el sobresueldo, pues te agarraba, te llevaba de los brazos, o bien a las mujeres también a veces las cogían en brazos y las sumergían de golpe, porque lo importante era pues recibir eso. El golpe del agua. Sí. ¿Y cuándo empieza la mujer a liberarse de tanto peso, de tanta ropa? En los años 20. Después de la Primera Guerra Mundial hay un cambio, pero una revolución en la moda. El cuerpo de las mujeres se liberó mucho, la ropa se hizo más ligera, más cómoda, y también la ropa de baño. Aparecieron los maillot de baño, que son ya muy similares a nuestros bañadores de hoy, ¿no? Una pieza y se sujeta con unos tirantes en los hombros, muy similares ya. ¿Y en qué momento cambia la idea? Es decir, ¿cuándo empieza la gente a darse cuenta de que, oye, el mar es un placer, te permite evadirte, es un lugar al que ir para escapar de tu rutina? ¿Esta cosa tan de ahora, en qué momento se cambia el chip? En los años 20 y sobre todo en los 30 hay una democratización del veraneo.
que al principio solo estaba al alcance de los poderosos. Y ya se quiere disfrutar, todo el mundo intenta, hay trenes con billetes económicos para irse, por ejemplo, al Mediterráneo, la gente menos pudiente, y hay sucedáneos también, se abren las primeras piscinas pues para ir a remojarse los que estamos, por ejemplo, pasando el verano en la ciudad. En Madrid tenía mucho predicamento, mucho éxito la piscina La Playa, que estaba en la carretera del Pardo, la playa de Madrid, o la isla, que estaba en el medio del Manzanares, como una especie de islita. Y luego la democratización llegó también a los trajes de baño, es decir, porque todo lo que veo aquí, estas confecciones del año 1880, de 1900, principios de siglo, pues entiendo que eran diseñadores los que confeccionaban esto. Luego la cosa ya supongo que se extendió a las fábricas, fue un proceso más fabril. Claro, aparece el ready to wear, digamos, piezas ya hechas, no había que contratar a una modista. Y entonces, pues bueno, se pueden comprar, por ejemplo, en los grandes almacenes. En España en los años 30 se vendía ya el bañador Janssen, que es una marca histórica norteamericana. Un bañador muy deportivo, tenía un logotipo muy bonito, era una señorita con un bañador rojo muy llamativo. Esta era la imagen de la empresa. Oye, ¿y el bikini? Uy, el bikini aparece en 1946. Es de un diseñador francés, se presenta en París en ese año y es una revolución. Fue una pieza muy explosiva. La verdad que el diseñador coincidió que se realizaron ese año unas pruebas nucleares en las Islas Marshall, en el atolón de Bikini, y con ese nombre se quedó, con ese topónimo. La pieza, porque el diseñador pues comparó, no sé si de manera muy afortunada, muy acertada, que ambos eventos iban a ser bastante explosivos. Presentar una pieza tan pequeña para las mujeres para bañarse, que ya se ve casi todo el cuerpo, y las pruebas nucleares. Y por eso se llama bikini. Sí, es un topónimo, porque coincidió en el tiempo con aquel acontecimiento. Pruebas nucleares que nos llevan al año 66 y a recordar, cómo no, aquel baño de Fraga en Palomares. Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. La benignidad del clima. ¿Algo que decir del bañador de Fraga de aquel momento, año 66? Uy, se pueden decir muchas cosas del famoso Meiba de Fraga, que era de color verde. Fíjate que el franquismo, la dictadura, era el único modelo de bañador que permitía, que autorizaba para los hombres. Entonces, el slip, digamos, el tipo turbo, estaba prohibidísimo y había normativa todos los veranos. Incluso se celebraban los congresos de moralidad en las playas y piscinas. Congresos de moralidad. Exactamente, cómo vestirse. La dictadura se metía en todos los aspectos, hasta en los más privados, ¿no? Y el bikini sí lo consintió, porque claro, esto coincide con el boom del turismo, la llegada de gente de fuera y claro, también sus modas. Sí, pero la dictadura no lo aceptó en principio porque se consideraba, por supuesto, muy indecoroso y la normativa todos los veranos era que las mujeres no podían llevar el 2 piezas, el llamado 2 piezas, ni siquiera ponían la palabra bikini, hasta eso les parecía mal. Tenían que llevar bañador y los hombres pues tipo calzón, tipo Meiba, pero en los años 60, con el boom del turismo, se empieza a ser más permisivo porque al final, bueno, pues poderoso caballeros don dinero y el dinero que traían las turistas del norte, de las llamadas suecas, que en realidad eran todas las mujeres rubias que podían ser inglesas o podían ser suecas o belgas, etcétera. Y ellas llevaban el bikini que va a triunfar en Benidorm, porque Pedro Zaragoza, el alcalde de Benidorm de entonces, que puso a Benidorm en el mapa del turismo europeo, pero casi mundial, pues va a hacer campaña en favor del 2 piezas y también en la Costa del Sol, Torremolinos, Marbella, y pronto se va a convertir también, fíjate, en un reclamo turístico, el bikini, el ver a las señoras en bikini, aunque no las españolas, un reclamo, bueno, un poco sexista también, la verdad. Un poco y sin el poco. Bastante sexista. La verdad es que, en fin, pero bueno, de ahí venimos. Y es que las historias de aquellos objetos más cotidianos que repasamos con Nuria semana a semana, pues al final nos acaban demostrando que las cosas han cambiado mucho, pero hace muy poquito tiempo. No tanto, sí. Y bueno, casi siempre a mejor. Sí. Lo que no quiere decir que no queden cosas por cambiar, como quedan cosas por escuchar
Ya saben que esta sección la acabamos porque aquí compartimos un vicio, que es el de escuchar canciones de Franco Battiato. Lo que no sé si la de Battiato de hoy tiene que ver o no con el tema. Tiene que ver muchísimo. A ver. Porque hay una canción de Battiato, como te estás dando cuenta, para cada cosa y para cada estado de ánimo. Verdad, sí. Yo creo que es así. Hay un Battiato para cada momento de tu vida. Exactamente. Y hoy he elegido una. Lleva el título en inglés, aunque él canta en italiano o en español, pero el título lo puso en inglés, Summer on a Solitary Beach, es decir, verano en una playa solitaria. Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale. Pues así nos vamos a ir, Nuria Rodríguez, hasta la semana que viene. ¿Ya tienes pensado el objeto de la semana que viene? Sí, ¿lo adelantamos o lo dejamos ahí? Yo lo Nos adelantaría, hacemos un poco... sí. Pues vamos a hablar de la fotografía, de las cámaras fotográficas. Qué bien. Que tienen una historia también muy interesante. Bueno, para mis estudiantes dirían que muy antigua, porque hablamos del siglo XIX, aunque para los historiadores el siglo XIX pues fue ayer mismo. Pero no es ser muy mayor aquello de que las hacíamos con carrete y luego las teníamos que llevar a revelar, ¿no? Uy, vamos a hablar de cuando había que llevarlas en una caja de madera, había que llevar placas de cristal, un laboratorio casi químico. Va a ser una historia muy interesante. Mira, está por allí Gema Jiménez Maldonado, que claro, tú le cuentas que antes tenías que comprar carretes de 12 o de 24 y luego llevarlos a revelar, es que es un mundo, luego te lo cuento, Gema. Nuria, hasta la semana que viene. Hasta el próximo martes. Adiós. Nos vamos a trasladar a la noche madrileña del 8 de agosto de 2001. En la oscuridad de un lujoso ático duerme un vigilante y el otro está maniatado. Hay varias figuras que se mueven con una precisión quirúrgica. No hay gritos, no hay golpes, no hay prisas, solo este silencio que escuchan. Y cuando amanece, alguien se da cuenta de que han desaparecido 19 cuadros de algunos de los pintores más importantes en la historia del arte. Así fue el que es considerado, aún hoy, el robo del siglo en nuestro país. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Nuestro especialista en robos, de momento en contarlos, es Enrique Figueredo. Buenos días, Figueredo. Sí, hola, buenos días. Por ahora en contarlos. Y lamentablemente, como decía Nuria, no estoy ni en la piscina ni en la playa. Estoy aquí contando contento, robos, oye. Contando robos, está muy bien. Podría ser muchísimo peor. Desde luego que sí. Pues desde ya luego está. que sí. Vamos a empezar con lo más básico de este robo. ¿Cuándo ocurrió y qué se llevaron exactamente? Bueno, ocurrió, como hemos indicado, el 8 de agosto, la madrugada del 8 de agosto, cuando se producen estos 19 robos, pero en un escenario muy particular, en el ático de doña Esther Koplovich, en el Paseo de La Habana de Madrid. ¿Cuáles eran los autores de estas piezas que fueron sustraídas? Pues mira, imagínate, Goya, Sorolla, Bruegel, Juan Gris, Romero de Torres o Anglada Camarasa, entre otros. Wow. Su valor, que es algo que siempre te interesa que te diga pronto. Su valor, el valor del botín ascendía, y aquí difiere porque el precio del arte es oscilante, pero se calcula que entre 240, 250 y 300 millones de euros fue el alcance del... A mí no me retrates como un pesetero, yo simplemente creo que es un dato que, bueno, es un dato importante para la audiencia. No, es de interés, sí, els sí. Diners, els diners. Sí, la pela. Oye, ¿cómo lograron entrar sin que saltaran todas las alarmas en la casa de Esther Koplovich? Pues fijaros, volvemos otra vez a hacer mención y especial señalamiento de la época del año o de los días. Era verano, la señora Koplovich estaba de vacaciones y además estaban haciendo unas obras de reforma y mantenimiento en la finca. Esto jugó muy en favor de los ladrones, porque determinadas medidas de seguridad pues estaban desconectadas. Además, y un elemento importante que luego desarrollaremos con mayor profundidad, hubo cierta ayuda de uno de los vigilantes de seguridad que pasó información previa a los ladrones, además de abrirles la puerta de vehículos y lo que le permitió entrar con la furgoneta en la que supuestamente debían trasladarse los cuadros. Una vez reducido al personal de seguridad, uno maniatado y el otro dormido, y dormido profundamente, porque parece ser que aprovechando que ya se estaba haciendo una siestecita durante el turno, algo que por supuesto estaba prohibido, le rociaron con un poquito de gas para que la siesta... Le ayudaron. Se prolongara. Ya. ¿Se llevaron todo lo que había en la casa, todos los cuadros? No, que va. Dejaron muchos otros, había muchísimos más. Era un auténtico museo, no lo sé si todavía lo es, el piso de Esther Koplovich. Se llevaron piezas escogidas. Al parecer,
no sé, 1 o 2 días antes, habían accedido ya, imaginaros, a la vivienda por la azotea y habían elegido las piezas, las habían fotografiado, habían hecho un pequeño catálogo, así que parecía que todo lo que sustrajeran tendría un destinatario ya seguro, ¿eh? Una vez acabado ese trabajo, a la noche siguiente o a la posterior, el 8 de agosto, se subieron a su furgoneta y se esfumaron en la noche. ¿Hacia dónde fueron? ¿Los cuadros dónde los llevaron? Pues mira, aquí empieza el juego de espejos. Los cuadros no se movieron nunca del edificio. No, la salida de la furgoneta de la que acabamos de hablar solo fue un señuelo para que la policía creyera que efectivamente se los habían llevado en esa furgoneta. Y el ardid funcionó, la verdad. La banda, concretamente el cerebro del robo, el hoy famosísimo Juan Manuel Candela, más conocido como el Sapo, había alquilado pues meses antes un apartamento en el mismo edificio, en el mismo complejo de viviendas. Y lo único que hizo, y yo creo que esta es una de las jugadas maestras, fue sacar las piezas del piso de la señora Koplovich y llevarlo al suyo, donde los tuvo mientras se enfriaba el asunto. Y desde allí los podría retirar o trasladarlos con muchísima más comodidad semanas después, claro. Todo el mundo buscándolos seguramente por todo Madrid. Resulta que estaban allí mismo, en el mismo edificio. Es una operación casi de película que entiendo que se planificó con tiempo. Todo parece indicar que la planificación, más o menos con mayor intensidad, que debió durar unos 2 o 3 años que desarrolló su plan el Sapo. Y volvemos a la figura clave, a las que yo considero una de las figuras claves en todo este proceso preparatorio y luego de ejecución, que fue el vigilante de turno que aquella noche les abrió la puerta para que pudieran entrar la furgoneta. Claro. Sobre él se tendió una especie de tela de araña de la que el hombrecillo al final no pudo o no supo salir. Pero bueno, yo entiendo que fue un cómplice, ¿no?, del robo. Bueno, podría ser una mezcla de cómplice y... ¿Víctima a la vez? Sí, podría ser. Sí. Y eso que aquella noche, por mostrar algo de resistencia o arrepentimiento en el último momento, se llevó lo que se considera un buen palizón que le propinó el propio Sapo, según el propio Sapo confiesa. Este hombre, este vigilante, este joven, pues creyó haber tenido un golpe de suerte muchos meses antes, cuando trabó amistad con una guapa y vistosa mujer que dijo que era monitora de gimnasio. Entre ambos, o eso es lo que él creía, el flechazo fue instantáneo y al poco no tardaron mucho en irse a vivir juntos. Pues nada, la chica, tras varios meses de convivencia, bueno, quiso presentarle a un amigo suyo que quiero que conozcas, etcétera, etcétera. ¿Y quién resultó ser esa persona a la que ella quería presentarle? Pues ni más ni menos que el Sapo. El Sapo directamente. O sea, tendía sus garras sobre el... Lo de la novia era otro engaño. Sí, fue un engaño, fue una situación tan falsa casi como la salida de la furgoneta el día del robo. La historia del vigilante es sugestiva, o no sé cómo denominarla, atractiva desde el punto de vista narrativo. Al vigilante lo fueron seduciendo con placeres mundanos. El Sapo era su gran benefactor, su gran amigo íntimo, lo llamaba a cualquier hora. En fin, aquella novia, mientras el Sapo iba acercándose más al vigilante, la novia iba como unos vasos comunicantes desapareciendo poco a poco de la vida del vigilante. Llegan las vacaciones en Ibiza, coches de lujo, le regala un coche, el Sapo, le facilita encuentros sexuales con varias señoritas a la vez, parece ser que era una fantasía que este sujeto tenía. Sí. Bueno, total, que poco a poco se le fue soltando la lengua. Y hablando de su trabajo, de la seguridad en el edificio, y claro, el Sapo estaba allí tomando nota y hasta en algún momento le vacilaba entre broma y serio, a ver si un día le voy a dar un palo a tu jefa y me voy a llevar los cuadros, etcétera, etcétera. Total, que así se supo que estaría de vacaciones en esos días y que las obras de mantenimiento en el edificio eran el momento clave y el Sapo no quería desaprovecharlo. Es una trampa tras otra trampa. Sabido ya cómo se coció todo, la pregunta es ¿qué pasó con las obras? Bueno, aquí volvemos que ya me has dicho que es mucho dinero, entonces estoy preocupado por eso. Sí. Bueno, la banda lo tenía todo organizado, porque como hemos dicho ya habían hecho el catálogo de venta previo antes del robo. Las piezas iban a salir de España en un vuelo privado con dirección al parecer al Golfo Pérsico. Pero ¿qué ocurrió? Llegó el atentado en septiembre, pocas semanas después de las Torres Gemelas en Nueva York. Claro, eso es importante, juega un papel crucial porque la operación se va completamente al traste. Imaginaros, mover cuadros en un avión privado en aquellos momentos era imposible. ¿Cómo se habían reforzado? Recordemos las fronteras de todos los países, el control de los vuelos. Había que esperar. Podían pasar meses hasta que surgiera una nueva oportunidad y mientras tanto, pues nada, las obras iban a permanecer escondidas esperando tiempos mejores. Pero en ese contexto aparece un nuevo personaje clave. ¿De quién hablamos? El famoso delincuente Ángel Suárez Flores, Casper. Aparece Casper. ¿Y este Casper qué papel juega aquí?
Bueno, él apareció en esta historia, ya era un viejo conocido, un viejo amigo del Sapo, y le dijo que tenía unos compradores, unos rusos, que querían comprar algunos de los cuadros, que él lo había contactado con ellos a través de la dark web, que en aquellos momentos ya empezaba a funcionar. En un contexto así, nadie se fiaba de nadie, pero es verdad que se pactan, bueno, varios intentos de reunión que al final resultan fallidos por ambas partes, porque no se acaban de fiar, ¿no? Por un lado, unas veces desconfían los vendedores, en otros momentos son los compradores. Y al final sí. Al final en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, en julio ya de 2002, un año después, las partes se encuentran en una habitación de la primera planta. Los compradores llevan una bolsa con $1 millón que el Sapo comprueba que son ciertos. Una bolsa de deportes, igual que en las películas. Sí, además fue una petición expresa del Sapo, que debía ir así. Así que nada, es un momento muy tenso porque el Sapo dice que muy bien, que se lleva el $1 millón y que dentro de una hora o dos volverá con un cuadro. Claro, comprenderéis que los compradores no estaban muy contentos, pero bueno, al final después se vencieron ciertas resistencias y el Sapo abandonó la habitación. Pero vuelve luego con el cuadro, ¿o no? Pues sí, 2 horas después, que debieron ser larguísimas para los que imagínate esas 2 horas. Sí, vuelve con el cuadro Las tentaciones de San Antonio de Bruegel, una pieza muy importante, y entonces uno de los rusos, ahí con sus enseres para comprobar que efectivamente no fuera una falsificación, nada, certifica que sí, que efectivamente es auténtica y que se puede llevar a cabo la operación. Pero ojo, en ese momento la habitación se llena de punteros láser sobre el pecho del Sapo. Madre mía. Ahora era él el que había caído en una trampa. Era la Policía Nacional y un especialista del FBI que hablaba ruso perfectamente, el que había estado haciendo de tasador tasador y porque era competente en la materia, quiero decir, era un perito capacitado. Sí, que él cae en la trampa. Sí. Él en ese momento es detenido, claro, no ofrece la más mínima resistencia. Estos son ya, ¿cómo te diría yo? Delincuentes muy pata negra, muy berracos. Ya saben que resistirse es una absoluta tontería. Lo mismo hizo Casper, que estaba un par de niveles por debajo en la cafetería y un camarero le puso los grilletes. Un camarero que obviamente no era camarero. No, era un policía. No, el hotel estaba completamente tomado por la policía. No creo que aquel día hubiera ningún empleado auténtico, excepto quizá el director del hotel por allí. En fin, todos a la cárcel después de aquellas detenciones, incluido el vigilante, que finalmente, viendo cómo, en fin, el cariz que estaban tomando los acontecimientos, decidió volverse a presentar a la policía, porque como os podéis imaginar, después del robo le interrogaron varias veces, pero no encontraron pruebas contra él. Y esta vez confesó que sí que conocía al Sapo, etcétera, etcétera, y se fueron todos a la cárcel. A la cárcel. ¿Y con el botín qué pasó? ¿Qué fue de los cuadros? Esta es la historia ya, la vuelta de tuerca. Bueno, tras las detenciones se recuperan varios cuadros que estaban en una furgoneta aparcada a unas cuantas manzanas del hotel, de la que se supone que el Sapo extrajo el cuadro de Bruegel. Pero todavía permanecían en paradero desconocido más o menos la mitad y algunas de las piezas más importantes. Bueno, la cárcel ablanda las voluntades y el Sapo y Casper deciden colaborar y dicen que el resto de los cuadros pues han formado parte de ya lo hemos hablado alguna vez, que las obras de arte muchas veces operan como intercambio en operaciones de cocaína, de narcotráfico, y que efectivamente los cuadros estaban en Colombia. Con esa información y a través de la colaboración internacional policial, pues un equipo de la Policía Nacional se traslada a Bogotá y desde allí, gracias a la colaboración de la Fiscalía colombiana, pues se filtra una información de que los cuadros están escondidos en un chalet de Playa de Haro, en Girona. Bueno, la información va y viene del continente. En fin, se comprueba con un equipo policial que se desplaza, una jueza permite la entrada y registro en el inmueble y efectivamente ahí estaban los cuadros. La policía logró recuperar todas las obras robadas a la señora Koplovich. Sí, era un final feliz en el que todo encajaba, o todo parecía encajar. Y digo que parecía porque todo lo que os acabo de contar, lamentablemente, y que me perdone la audiencia, era mentira. Al menos sí. ¿Cómo que mentira? Sí. Mira, ni Colombia, ni Fiscalía, ni por supuesto el Sapo y Casper. ¿Pero y entonces? Colaboraron desinteresadamente. Sí. Todo respondió, según explica el propio Sapo, recientemente Casper ya no puede contar nada porque está muerto, todo respondió a una negociación al más alto nivel, parece Frederick Forsyth esto, entre la policía, el gobierno español y los abogados de la señora Koplovich. La cuestión era, si confesaban dónde estaban los cuadros, habría una drástica reducción de las condenas. Y además, y yo creo más importante, los abogados entregarían una
recompensa por la recuperación de las piezas por un valor de 12 millones de euros. El Sapo cuenta que ingresaron el dinero en una cuenta en el extranjero, por supuesto, porque si no aquí hubiera sido probablemente considerado un delito. Sí. Porque en realidad un rescate por unas obras o por alguien no se puede pagar legalmente, pero una recompensa, ¿cuántas veces no hemos escuchado que se ofrecen recompensas por... Sí. Pues ese fue el truco, por decirlo de alguna manera. Total, él dio, una vez supo que el dinerito estaba ingresado en la cuenta, la dirección del chalet de Playa de Aro. Así que esta ha sido una historia de engaños desde el principio hasta el final. Sí, en la que seguramente el Sapo acabó saliendo ganando en parte. En fin. Hombre, claro, ya sé que no ganó 300 millones, pero al final ganó 12. Efectivamente, un buen pellizco, eso te iba a decir. No está mal. Enrique Figueredo, gracias como siempre. Hasta la semana que viene. Ha sido un placer, hasta pronto. Adiós. Adiós. Hola, Gemma Jiménez Maldonado, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hemos ido provocando un poco la actualidad, porque hablamos del fenómeno Disney, Nickelodeon. Sí, pero también hablamos de Disney. Sí, Hannah Montana, y ha sido noticia esta semana. Es que es muy fuerte. O sea, es que esto, si yo lo sé antes, hablo de esto antes. Claro. Es que justo la semana pasada, después de la sección, salió, Miley Cyrus publicó un clip como con la peluca de Hannah Montana, con la canción de fondo, que quiere decir, básicamente, que Hannah Montana cumple 20 años el año que viene y que algo se está haciendo. Se dice... ¿Va a volver? Se dice que cree que una gira. Todavía no está nada confirmado. Pero sí, ella trabajó mucho para quitarse iba a decir el estigma, pero bueno, el rol que fue cuando la bola, aquella. Breaking Ball. Es que hay esa época... Bueno, es que yo te podría hablar horas y horas sobre esto. Ya lo sé. Pero ¿tú crees que va a volver de alguna manera Hannah Montana? Obviamente ella lo ha confirmado de alguna forma, no se sabe cómo, quizá a lo mejor es algún especial de estos que hacen ahora los famosos documentales y tal, pero tiene toda la pinta de que es conciertos. Conciertos de Hannah Montana. Bueno, es que yo, de verdad, tengo... ¿Te irías solo a Estados Unidos? Mi cuenta bancaria a su disposición. De verdad, es que no estoy exagerando, de verdad lo digo en serio. Con Gemma saben que repasamos semana a semana en uno de cada, pues un concepto, varios conceptos y un... Me lío mucho. ¿Qué repasamos, Gemma? Eventos canónicos. Eso es, eventos canónicos. Conceptos. Sí, que son muchas horas. Y luego un test. Te hago un test. Lo que pasa es que el test, hoy no me lo vas a hacer a mí. Solo a ti, no solo a ti. A mí también. Sí, tú también participas. Se lo vas a hacer a Pepe Rubio. Hola, Pepe. Hola, y no sé qué es, pero debo ser que no tengo ni idea de lo que va el test. Yo creo que ella está un poco decepcionada porque estoy resolviendo más preguntas de las que tú hubieras apostado que era capaz de responder. La verdad es que sí. Y entonces ha traído el refuerzo de alguien que es un poquito mayor que yo, Pepe. Exacto. Para que a ver si entre tú y yo hacemos uno pero, ojo, y podemos responder a sus preguntas. Hijos, ¿eh? Efectivamente. No, pero el test de hoy es súper fácil. Hombre, si estáis un poquito hijos, atentos... La prueba Bad Bunny no la habría superado nunca. Ya. Pero bueno, en fin. Bueno, vamos a empezar de todas maneras por el evento canónico. Sí, a ver, es que yo esta semana tenía muchos eventos canónicos en la cabeza, porque bueno, tengo muchos eventos canónicos en general, y no sabía por cuál empezar. Entonces, porque todos son como mis imperios romanos. Vale. Entonces voy a aprovechar para explicar el concepto de imperio romano y así os explico los eventos canónicos. Vale. ¿Qué es un imperio romano? ¿Tú sabes lo que es? Porque esta expresión es nueva. Esto la tienes que conocer. Se ha trabajado ya más en el podcast, la hemos utilizado Sí. mucho. Imperio romano es aquello en lo que los hombres pensamos todo el rato, ¿no? Sí, o la teoría que dice que nosotros siempre pensamos en el imperio romano. Claro, a ver, esto nace de hace un par de años, una influencer de Suecia le preguntó a su novio que cada cuánto pensaba él en el imperio romano. Que también es una pregunta random, pero bueno, sí. Pero el novio le dijo, pues yo bastante, en plan, pues un par de veces a la semana. Sí, claro, y es como... ¿A ti te pasa, Pepe? ¿Tú piensas en el imperio romano? Sí, un par de veces, sí. Un mínimo, ¿no? Que claro, lo típico de el alcantarillado. Yo Claudio todo el día a la cabeza. Cuando llueve el alcantarillado, cosas así, ¿no? Que de repente dices, joder, los romanos, ¿eh? Qué gente, ¿no? Qué cosas hizo. Entonces, claro, la chica empezó... Pero es que son noticias muy a menudo. Esta semana, por ejemplo, pues lamentablemente por las médulas hemos tenido que volver a hablar de las minas de allí, porque sacaban oro de allí. Claro, es que el imperio romano está muy presente en nuestras vidas. ¿Qué han hecho por nosotros los romanos? Efectivamente, Entonces, claro, la chica dijo, oye, preguntadle vosotros a vuestros novios, a vuestros hermanos, a vuestros padres, a ver si esto es solo cosa de mi novio o esto es que pasa así habitualmente. Y efectivamente se empezó a viralizar que las chicas heterosexuales les preguntaban a sus novios, normalmente
hombres heteros, que si pensaban mucho y todos decían como que sí, que bastante, que a lo largo de una semana que varias veces sí que pensaban en el Imperio Romano. Entonces, que puede parecer una chorrada y que seguramente lo sea, pero fue tal el nivel de viralidad del tren que se hicieron hasta estudios universitarios que se preguntaban por qué los hombres pensaban tanto en el Imperio Romano. Y resulta que tiene algo un poco que ver con la masculinidad de los hombres, que es como el Imperio Romano representa un poco la masculinidad a la que se quieren aferrar, no todos los hombres, pero como que les sirve como para mostrarse más viriles, pensar en el Imperio Romano. Bueno, y de ahí dicen la expresión lo de mi Imperio Romano. Claro, el Imperio Romano ahora, la expresión se ha acuñado para denominar a las cosas en las que tú piensas recurrentemente. Yeah. Entonces, por ejemplo, los hombres en general piensan en Imperio Romano, pero yo tengo muchos imperios romanos que son ¿En qué cosas piensas tú random. recurrentemente, por ejemplo? Bueno, yo pienso mucho en Crepúsculo. Crepúsculo sería tu Imperio Mi Romano. imperio, bueno, super Imperio Romano. En plan, Pero cuando dices pienso mucho es que te acuerdas de la película, o te apetece todo. verla, Sí, o que todo. o tú, por ejemplo, tú estás un día en el trabajo Sí. y estás pensando en... Digo, Es que bueno, digo Rowan Atkinson y no se llama Rowan Atkinson. Robert Pattinson. No, pero ¿Cómo se llama el actor? Robert Pattinson. Robert Pattinson, pues no, eso. pero por ejemplo, yo pienso mucho en él y pienso, pues esto es como tal. pero También me piensas pasa. mucho en él. No, y en toda la saga. También pasa, por ejemplo, con Aquí no hay quien viva. En yo soy toda una la friki. saga. Yo soy una- Venga. Soy una friki de Aquí no hay quien viva, entonces todo lo relaciono con esto es como en el capítulo de Aquí no hay quien viva o el capítulo de Friends, ¿sabes? Esos son como mis imperios romanos. Entonces, tengo muchos imperios romanos que son mis eventos canónicos, ¿vale? Entonces, por Uf, ejemplo, vale. yo de pequeña, un imperio romano que tenía también era las arenas movedizas. Pero eso es un miedo que tienes Sí, tú. pero yo pensaba que iba a ser mucho más importante en mi vida adulta. Es que había antes muchas series en las que siempre Sí. había un episodio con arenas movedizas. ¿Y ¿Y desde tú- dónde las sacáis? ¿Tú has visto arenas movedizas? Yo no he visto No he arenas visto arenas movedizas. movedizas. Entonces, Nunca. bueno. Hombre, metafóricamente sí, pero Sí. así literalmente no. Entonces, claro, estos son como mis eventos, o sea, mis eventos canónicos imperios romanos. Entonces, ahora en la adultez tengo otros. Entonces, bueno, el primero del que quiero hablar es un momento espectacular de la cultura audiovisual y pienso muy a menudo, o sea, es que muchísimo. Y también es que mi algoritmo de TikTok me ayuda a que lo recuerde porque este vídeo me sale Claro, es que el Imperio constantemente. Romano viene favorecido por el Sí, algoritmo. las redes, es sí, decir, sí, claro. sí. Vale, la gala Inocente. Nos suena a todos, ¿no? Sí. Vale, en 2015 le hicieron una broma a Abraham Mateo, que por aquel entonces tendría 18 años, ¿vale? Muy Era bien. jovencito. Vale, y le hacen una broma. ¿Qué broma le hacen? No como ahora. Que es un señor mayor. Ahora sí, somos Ahora ya, ancianos. sí. ¿Qué broma le hicieron a Abraham Mateo? Bueno, pues le dijeron que Michael Jackson estaba vivo. Pero, y que pero ¿quién quería ideó sacar- esta broma? ¿Pero que- ¿Qué persona es esta? que quería hacer un disco nuevo y que quería hacer una colaboración con él. Michael Jackson no ha muerto. Entonces, esto es un secreto enorme, lleva 6 años escondidos. De todas formas, esto es un tremendo secreto, o sea, nadie lo puede saber. Se ha escogido a gente particular, 20 artistas de todo el mundo, y resulta que cuando ha llegado a España, pues ha estado viendo vídeos tuyos, ha estado viendo actuaciones tuyas, y le gustaría hacer un dueto contigo. Michael, this is Abraham. Abraham, this is Michael. Me ha preguntado que qué opinas del racismo. Con el racismo estoy muy comprometido, ¿no? Con UNICEF. Es que, pobrecito mío. A ver, se la comió entera, en plan. Es que encima Bueno, le vamos a ver. pusieron... Michael Jackson vive. 1. 2. Michael Jackson quiere venir a cantar con distintos artistas. Y uno de ellos eres tú. A ver, Abraham Mateo es un 3. artistazo, ¿eh? Bueno, por supuesto que sí, pero ¿qué tendrá que ver Le una cosa con la Le otra? hicieron bailar delante de un doble de Michael Jackson. ¿Me que lo le- dices le de dijeron- verdad? Es que, a ver, a mí me da entre risa y ternura. Porque... No, siempre a porque- favor y siempre con Abraham Mateo. Siempre con Abraham. Siempre de hecho, con él se lo ha Abraham tomado Mateo. con humor. De hecho, hace poco se hizo una foto con uno que era como también imitador de Michael Jackson. Y dijo, ¿veis cómo estaba vivo de verdad? No sé qué. Bueno, o sea, pero la verdad es que el pobre se la comió entera. Yo empatizo mucho porque yo soy una persona muy inocente y a mí me cuelan todo. Porque yo No, me- y que luego todas puedes las tener un drogas. día de guardia baja. No, y parece ser que estas bromas las preparan muy bien, como para que tú te lo creas esta, desde por el mu- principio. No sé, la tienes que preparar muy, muy bien, Gemma. Muy, muy bien. A ver, es el equipo de Inocente. No, totalmente, son unos profesionales en esto. Sí, sí. Vale. Bueno, ¿qué más, Bueno, Imperios Romanos? Otro imperio romano fuerte, aunque no supera al de Abraham Mateo, la verdad. Perdón. No, si es que está muy bien. O sea, tú piénsalo. Va a venir Michael Jackson que vive y que un... Yo hubiera puesto Elvis Presley Sí, también. ya puesto. Ya puesto, sí. ¿Para qué? Yo soy el guionista y ponle un poco más.
Bueno. Vale, una imagen que se me viene mucho a la cabeza también cuando estoy haciendo cualquier cosa y de repente, ¡pum! Se me viene ¿por qué? No lo sé, pero se me viene. Ha sido como también un icono de la cultura popular, que es que seguro que no os vais a acordar. En 2003 se inauguró Marinador. Pero como que no nos vamos a acordar. Bueno, vale, pero ¿os acordáis de quién lo inauguró? En plan, eran dos mujeres, dos artistas. No. Una muy española, la otra no tanto. No me acuerdo. Una mezcla explosiva. No. Carmen Sevilla. De verdad, pero si esto es nuestro pasado reciente. No me acuerdo. Y Naomi Campbell. Dios. ¿En serio? Las dos. Hay una foto. Pero de esto ellas lo has documentado, que esto es la cadena SER, Hay una foto de esto que la pondremos. De ellas dos como cortando la cinta con las tijeras. Pero qué maravilla es esta. Bueno. Pero espera, vale que esto sea un hecho, pero que sea tu Imperio Romano. Te lo juro que yo estoy en mi casa y de repente se me viene Carmen Sevilla y Naomi Campbell. Y digo, si estas dos personas han estado juntas, vamos, porque yo no puedo estar con Robert Pattinson. Claro, por ejemplo. O Rowan Atkinson. Se me viene mucho. También con esta imagen se me viene la canción esta de Manuel Carrasco de No dejes de soñar. Eso pues que es, todo que eso viene de también ahí. podría ser tu Imperio Romano, esa canción. Por supuesto. Vale, Sí. perfecto. ¿Alguno más? Tengo dos que me quedan, que también son icónicos, que han cambiado la historia del mundo, me atrevo a decir. Uno es ficción y otro es realidad. A ver. Si quieres vamos con el de la realidad. Venga. Tom Holland, ¿sabéis quién es? Sí. El actor que ha hecho el último de Spider-Man, súper famoso, súper majo además. Vale, pues él es el protagonista de uno de los momentos más importantes de lo audiovisual. Yo sé que te digo esto siempre y tú no me crees, pero te juro que esto es verdad. No, que es una cosa que ha hecho él, que hizo. Claro, pero yo nunca te he dicho que no, Es que que no yo sea creo, verdad. ya. Esto lo hemos comentado tú y yo otras veces. No lo sé. El baile que le hace Tom Holland de Umbrella. Ese. Que Mira, está allí, increíble, estamos conectados. Claro, que está allí Zendaya. Está Zendaya, y eso que, es. y que da la voltereta con todo el plato Sí, allí, sí. que está como si estuviera lloviendo. Efectivamente. Pero eso es maravilloso. En contexto. Ahora, también un poco no me puedes pedir a mí que yo haga estas demostraciones de amor todo el rato, porque Pues no las podrías. No. Hombre, no. yo creo que un par de meses ensayando y te sale. Un par de meses y años. Te No. sale. A ver, este es el momento. Sí, es que es increíble. Bueno, aquí, ¿tú lo has visto esto, Pepe? No lo he visto. Y él Es brutal. hace una coreografía extraordinaria con Zendaya allí, con la boca abierta como todos los demás. Zendaya ahí no era su novia. Pero a partir de ahí dijo, Vamos. adelante. Efectivamente. Vamos para adelante. Se van a casar. O sea, no, esa pareja la mejor, la verdad. ¿Se van a casar? Se van a casar. Están Sí, es un prometidos. hecho, sí. Vale, muy bien. Vale, Este y es luego, el de la realidad. Y luego tengo un Imperio Romano de la ficción, que es una película que si yo te digo Gracie Hart, ¿te suena? La agente Gracie Hart. No. Mis agentes especial. Pero es que creo que sí que me va a sonar. Lo que pasa es que para los títulos soy muy malo, pero si pongo mis agentes Mis especial... agentes seguro- especial. Sandra Bullock. Ah, sí, Por sí, favor. sí. Sí, Es muy un bien, muy bien. peliculón. Muy Vale, bien. pues en concreto, aunque es una película que yo cierro los ojos y me la veo, Sí. en plan de principio a fin porque la tengo aquí, es una peli que Sandra Bullock es policía y se tiene que infiltrar en el concurso de Misses para descubrir Sí, que hay muy un bien, asesino. muy bien. Y hay una secuela, hay dos. Efectivamente. Muy bien, muy Entonces bien. ella tiene que fingir que es Miss New Jersey. Hmm. Entonces hay una actuación final, es que encima Sandra Bullock, es que es la mejor. Hay una actuación final que ellas bailan vestidas como de la Estatua de la Libertad. Sí. La canción de One in a Million. Y para ti Suena. este es tu Imperio Romano. Bueno, es que esto es cine, literalmente. No, además. claro, sí. De hecho, es una Es película. cine, pero Son es dos increíble. películas. ¿Nos parece brutal? Es increíble. ¿Sandra Bullock? Sí. La escena esta, yo es que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, luego te la pones en el YouTube que Vale. está. Lo que pasa millones que de visualizaciones. no acabo de ver la diferencia entre evento canónico y Imperio Romano. A ver, es que es un poco lo mismo. Son Vale. a ver, Pues hasta aquí la diferencia. Es un poco- ¿sabes la diferencia cuál es? Que el Imperio Romano es personal y el evento canónico es generacional. Para una generación. Efectivamente. Vale, muy bien. Sí. Bueno, y ahora ha llegado el momento del test, ¿no? El test que aquí viene Pepe. Vale. Entra, Madre mía. calienta que sales. Venga. Vale. Perdón. Un segundo. El test de Gema. Ahí vamos. En la edición de hoy... El amor. Dios. Es el verano del amor y bueno, cuando llega el calor, los chicos Los chicos se enamoran. Los chicos se Sonia y Selena Dixit, Sí. así que nosotros hacemos pues un homenaje al amor y a las parejas que han surgido este verano, que son nuevas. Bueno, hay algunas que no son nuevas, que las he puesto para despistar porque si no era muy fácil. Pero hay 3 que son nuevas y que han dado mucho de qué hablar este verano. Es como el test de frases de Terelu. Efectivamente. Vale. Entonces, Tenemos yo- que decir si verdadera o falsa. No, yo os voy a decir
una persona, o sea, es verdad que me ha salido muy poco variado, porque son todos parejas heterosexuales, lo siento mucho. Pero yo os voy a decir un nombre y os voy a decir Liam Neeson. Liam Neeson tiene una nueva novia. Sí, Pamela Anderson. Ah, muy bien, vale, muy bien. Pepe. Ha ganado. Espera, ¿estamos compitiendo o somos equipo? Por lo que queráis. No, equipo. A mí me gusta más competir, pero... Equipo. Vale. A mí me gusta más competir, dice. Yo soy muy competitiva. Abraham Mateo también. Bueno, vamos a ver. Liam Neeson con Pamela Anderson. Vale, sí. Justin Trudeau. Pamela Anderson. Temazo. Rigoberta, la mejor. Muy bien. Justin Trudeau, el ex primer ministro de Canadá, también tiene una nueva novia, que puede ser Ana de Armas, Katy Perry, Taylor Swift o Kylie Jenner. La última Kylie Jenner. ¿Tú estás seguro de eso? Sí. ¿Tú estás seguro? Sí. Ahora parecemos los de Atrapa un Millón cuando va a caer el... Azúcar. Porque las otras 4 no pueden ser. Pues es que a mí me viene a la cabeza... Yo, aquello que te decía en el carnet de conducir, que es la primera es la buena. Sí. Yo hubiera dicho Ana de Armas. Pues no hubieras acertado ninguno, porque... es Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry es loquísimo. Katy Perry y Justin Trudeau. No. Katy Perry que se acaba de separar de Orlando Bloom. Bloom. ¿Por qué es loco? ¿El amor es así? Pero Katy Perry y Justin Trudeau que no pegan nada, ¿no? En plan... ¿Dónde se encontraron? Bueno, las parejas no pegan hasta que pegan. No lo sé. ¿En el espacio? Katy Perry es que fue al espacio. ¿Se encontró con Justin Trudeau? No lo sé, no. Sería bonito, ¿no? Un amor interestelar. Sí, claro. Venga. Vale, Tom Cruise. Puede ser la nueva novia, Ana de Armas, Taylor Swift o Kylie Jenner. Pero no estáis puestos en la actualidad, Rosa, por favor, que esto ha sido noticia. Ana de Armas, voy a decir así por la cara. ¿Sí? Ana de Armas, efectivamente. Bien, Pepe, bien. Otra cosa rarísima, Ana de Armas, que estuvo además con Ben Affleck antes de que él volviera con J-Lo. Y ahí, que ya no están. Ya no están. De hecho, duró muy poco el reencuentro. Se casaron. Pero duró menos la vuelta que la ida. Hombre, sí. Vale. Y hay unas imágenes muy graciosas de la casa de Ben Affleck tirando unos cartones con la cara de Ana de Armas cuando se separaron. Pues igual los puede coger Tom Cruise. Vale. Timothy Chalamet. ¿Con quién está? ¿Os quedan solo Taylor Swift o Kylie Jenner? Hombre, pues será Kylie Jenner. Sí. Porque Travis Kelce, que es el siguiente, ya lo estoy viendo. Por descarte lo habéis hecho. Claro. Hombre, ya, pero ¿y qué? Bueno, a ver. ¿Qué pasa? ¿Va a contarnos menos ahora? Hombre, un poco menos, sí. Yo como padre soy Swiftie porque tengo una Swiftie en casa. ¿Ves? Entonces ya lo sabías, sí. Vale, entonces Timothy Chalamet está con Kylie Jenner. Kylie Jenner, muy bien. Que es de las Kardashian, que yo te tendré que hacer un día... ¿Es de las Kardashian? O sea, son hermanastras por parte de padre, de los Jenner, ¿no? ¿Tú esto de las madre, perdón. Estaba perdido lo de Taylor. Pero sí, o sea, las Kardashian y las Jenner son medio hermanas. No somos Jenny Sticks. Me encanta ese término. Claro. Y luego Taylor Swift. Sí, Taylor Swift con Travis Kelce, que es el muy bien. Pues jugador decir que menos mal americano. que has venido. Y era de... Oye, me he acertado 2. Sí, muy bien. Hemos ganado. La única que hemos fallado... La de Ana de Armas ha sido voleo, ¿eh? Bueno, Pepe, no se lo digas. No, porque digo, por descarte también. Porque me parecía que era tan increíble, digo, vamos a por ello. Ya. Pues no sé por qué os extraña. Pues a veces las parejas, pues el amor. El amor es ciego. Efectivamente, sí. Nunca mejor dicho. Que se lo digan a Abraham Mateo. Bueno. No. Pobrecito, le queremos muchísimo, Abraham. Sí, es que no tiene nada que ver. TKM, Abraham. Bueno, muchísimas gracias, Gemma. Gracias a vosotros. La semana que viene más. Gracias además por cambiar el día, porque tus días son los miércoles. Yo estoy a vuestra disposición. Pero hoy, pues mira, tan a disposición que el martes que viene también te voy a citar en martes. Creo que genial. Sí, ¿no? Sí, también en martes. Genial, sí. Pues muy bien. Desde cualquier punto de la geografía española. Sí, a ver dónde estoy. Sorpresa. Efectivamente, eso es. Adiós, Gemma. Adiós, gracias, Pepe. Nada. En la cadena SER. Hoy por hoy. ¿Con quién? No lo vais a poner ahora. Sí, vale. Mucho tarda, ¿eh? Con José Luis Sastre. Gracias, señora. Bueno, es que... esta frase, ¿quién la ha escrito? Silvia, has sido tú, ¿no? Sí. Tú y las comas. Otra vez. No. Es que entiendo... ¿Qué me vais a pegar un susto o me vais a contar algo? ¿Qué? Coma. ¿Me vais a pegar un susto? Es que si no, es otra vez a la catalana. Es, ¿qué me vais a pegar un susto? Tú. Mis raíces son catalanas y no lo sé. Bueno, entonces, ¿me vais a pegar un susto o me vais a contar algo de miedo? Te vamos a contar algo de miedo, como la música indica.
Esto no lo voy a dejar pasar, luego lo comentaré. Pero bueno, el dato principal es... yo ayer, claro, hablamos el otro día de refugios climáticos y entonces yo, como ayer tenía muchísimo calor, me fui con mi chico al cine a ver una peli de miedo, que yo me encantan las pelis de miedo, pero nunca había ido al cine a ver una. Y entonces ahí estuvimos. Y claro, yo no sabía un poco como la etiqueta que se tiene en un cine cuando ves una peli de miedo. Sí. Entonces yo estaba pues lo típico, ¿no? Te agarras, gritas, tal, y la señora de al lado, yo os juro por Dios... ¿Pero te agarrabas a tu novio o a la señora? A la señora, sí. La duda ofende. Entonces... A la señora, por supuesto. Por supuesto. Entonces a cada grito yo la veía que me miraba con una cara diciendo, esta chica no se calla. Claro, yo no sé. Entonces hemos estado hablando pues un poco de eso. Sí. La peli, no comentaré mucho, los sustos daba los justos. Pero hemos dicho, las pelis de miedo en el cine o en casa. Yo solo quiero comentar un dato, en realidad voy a comentar dos, que Pascual Donata y Pepe Rubio están compartiendo la misma silla porque estamos en el estudio chiquitín, yo esto no podía pasarlo por alto. Y otra cosa que no quiero pasar por alto es que ayer subí en el ascensor con Tere y con su novio y no me lo presentó. O sea, que vamos a hablar de esto. No, es una historia de terror, Tere. Hablemos de pero tú has sacado aquí a tu novio a colación. Sí. Pues yo quisiera decir que me pareció muy feo, hoy que hemos hablado de ascensores, es verdad, eso es, que no me lo presentaras. Bueno, porque pues, ¿qué te cosa decir? Javi, este es Sastre. Tendremos. Sastre, este es Javi. Un momento. Ahora me estaban hablando Esto es un a todos. fantasma del extramundo. Hemos callado todos de pronto porque Severino Donate, que lleva 500.000 años en la radio, ha decidido hablarnos a todos por línea interna. Muchísimas gracias, Severino. Es una cosa que te agradezco mucho. A mí hasta otra vez. Miedo. Hola, soy Sever. Bueno, que la pregunta de Tere hoy no es dónde están las comas que Silvia no pone, ni por qué no presento a mi novio, sino qué hay que hacer en una película de miedo en el cine. Yo nunca he visto una película de miedo en el cine. ¿Por qué? Pues porque nunca me ha dado por ahí. Prácticamente no he visto una película de miedo casi nunca, porque no puedo ver películas de miedo. Es que no te asustas. Sí, y luego es un género que es que me aburre, o sea, ¿ves? Pudiendo ver cualquier otra. No, hombre. Perdona, pero la peli de miedo. No, pero lo de Miedica lo asumo. Lo asumo. O sea, eso es lo primero. No estoy diciendo que no vea películas de miedo solo porque son aburridas. Pero está muy bien, porque te despiertan otras emociones que no la típica de claro, porque estabas al lado de tu novio. Es que te estás confundiendo de emociones. Las emociones eran otras. Claro. Yo creo que la única película de miedo que he visto en el cine, si se puede considerar película de miedo, es Los Otros. ¿Los Otros no la visteis en el cine? Hombre, asusta un poco, asusta, ¿no? Asusta. O sea, es dentro del género. Silencio de un cordero también lo hemos visto. Sí, también. Es verdad, pero eso es miedo. Pero dices, lo hemos visto porque fuisteis juntos. Hombre, a mí Aníbal Lecter me da miedo. Da miedo, pero eso no es thriller psicológico. Porque una cosa es película de terror y otra cosa es thriller. Pero para mí va todo el mismo saco. Sí, no, hombre, pero los thrillers sí los yo tengo dos de miedo. Una rubia muy legal, todas estas. Que me tienen desde niño aterrorizado y cuando las programan intento no verlas, que son ¿Quién puede matar a un niño? De Narciso Ibáñez Serrador. Es terrible. Es un pueblo donde los niños son los malos. Y después están Los pájaros de Hitchcock, que es que a mí esa me volvió loco. ¡Uy, qué miedo esa! Yo no puedo, ¿eh? No, ¿en serio? ¿Os da miedo esa? A mí es que Los pájaros me resulta asquerosa porque esa odio los película pájaros. es muy incómoda, además. Sí. Hasta aquí mi intervención. Bueno, y hablando de películas asquerosas, yo he dicho que hay un género de películas de miedo que no me gusta ver, que es el que es muy gore, que es muy visceral. No. Entonces, hay películas que tengo vetadas de mi imaginario porque cuido mi salud mental, como es El Cien Pies Humano. No preguntéis, por favor. No preguntéis, porque yo iba a decir que una vez viví... Iba a decir que una vez viví una película de miedo en el cine sin ver una película de miedo. Que es que lo he contado antes a nuestros compañeros, que estaba viendo una película y el señor de al lado de repente se quedó dormido. Y dije, bueno, este señor pues se está echando una cabezadita. Y al rato, cuando terminó la película, el señor no se despertaba. No. Y dije, este señor... Y de repente hizo... Y ya dio un respingo. Pero que se ha dado susto. Pues toma película de miedo. Yo la película de miedo que más he disfrutado en mi vida fue como con 11 o 12 años en casa de una amiga que nos pusimos Damian, la del hijo del diablo. Pues da mucho miedo. Oh, me encantó. Es que este género no... Y pasé muchísimo miedo. Nunca he vuelto a ver una película de miedo, pero esa en concreto la disfruté mucho. Qué bueno. Qué bonito. Qué recuerdo. Pues y hasta menos que Severino quiera decirnos alguna cosa más, podríamos irnos a publicidad. Es que es muy costoso hablar mientras esté oyendo yo a Severino diciéndome cosas extrañas y de miedo. Es humano, ¿te imaginas para cerrar el programa? Por Dios, no. Hoy en la despedida...
Hoy Olivia Newton-John para terminar el programa. Qué ¿Bien? maravilla. ¿También me es tu encanta. madre? Es madre más anterior, pero Ya, es madre también. También madre. En fin, chicos, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Ni tan mal el estudio pequeñito porque así Pascu y Pepe pueden compartir sus Sí, pero sillas. es que Estamos más estoy notando unidos. las vibraciones de su meneo, de su culete con culete. Estoy ¿sabes? notando las vibraciones de su meneo. Pues así Vibraciones. vamos a cerrar esta edición de Hoy por Hoy, que ha tenido a Borja González en la técnica y Rafa Yuste en la realización. Saben que si no hay novedad, lo he notado Rafa, saben que si no hay novedad, volveremos a encontrarnos mañana a partir de las 6 de la mañana. Entre tanto, la radio sigue. Que tengan una feliz jornada. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.